¿Estás estresada, estresado? ¿Precisás darte un gusto, una escapadita, disfrutar de tu tiempo libre, huir del hogar o del trabajo que te tiene hastiada, cansado, podrida? En Transhotel te armamos el viaje y el paquete que vos quieras, y si no lo tenemos, te lo armamos, pero la carrera de frente y mano, y mirá qué opciones. Te doy alguna. Cataratas, Florianópolis, Termas de Itá, el Caribe o el recital que vos quieras, lo tenemos. En tu tiempo libre es muy importante, es muy válido y valedero que lo disfrutas, así que así como yo, viaja más, viví mejor. El autor, un gusto saludarte, bienvenido a Tirando Paredes, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? Buen día para ustedes también. Aquí estamos, yendo al entrenamiento de la academia para estar cerquita en lo que va a ser estos últimos días, este último tramo de cara al partido contra Nacional, justamente. Claro, Lautaro, bueno, contanos un poco, estamos nosotros muy expectantes, obviamente, en la parte deportiva de Racing. También estamos muy expectantes de una reunión que se iba a llevar a cabo en la pasada jornada, sobre las 18 horas, no sé si se terminó confirmando o no, donde se iba de alguna manera a anunciar la postergación del inicio de la actividad local oficial del fútbol argentino, esto para que tú me lo cuentes en los próximos minutos, y también para esta situación que lamentablemente está viviendo la gente de Racing, la gente de Avellaneda, con relación a algunos hisopados que terminaron dando positivo, y que claro, que preocupa de este lado a Nacional, con una realidad que estamos viviendo, gracias a Dios para nosotros, muy diferente en cuanto a los números para el resto de Sudamérica, pero hay una preocupación grande, sobre todo en el tema de la seguridad desde el punto de vista sanitario. Así que contanos un poco, el autor, cómo está la situación allí, en lo de Racing, y contanos un poco a nivel del fútbol y a nivel más general en cuanto a la pandemia. Bueno, ayer sí, definitivamente se llegó a la conclusión de que el fútbol aquí en Argentina no va a arrancar en el mes de septiembre. En un principio hablan de octubre, pero no descartan que sea noviembre, diciembre o el año que viene. La idea es octubre, pero como acá la cuestión está bastante complicada hoy por hoy, ya no se puede aventurar nada, ni proyectar nada, porque todo tipo de proyecto, fecha o lo que sea, se la termina llevando la pandemia. Entonces, en principio tienen la idea de que esto se postergue y que sea hasta octubre, pero bueno, teniendo en cuenta cómo se viene desarrollando todo en los últimos tiempos, no descartan que se termine estirando todavía más. Bien, Lautaro, te consulto, esta situación de postergación evidentemente marca que los equipos argentinos jugarán primero Copa Libertadores o eventualmente Copa Sudamericana que la propia actividad local, o sea, en este caso puntual, Racing va a llegar prácticamente sin ningún partido amistoso ni partido oficial para su partido de Copa con Nacional. Sin ningún partido, porque, a ver, salvo que se juegue la semana que viene algo, no entraría en calendario, es imposible. Racing iba a jugar el sábado con Defensa y Justicia, el sábado que pasó. Le habían dado el visto bueno medio por lo bajo, y después como trascendió que Racing iba a terminar jugando y que esto no se postergaba y que era el viernes y que no se postergaba, se ve que en el Ministerio de Salud dijeron, no, bueno, por más que por lo bajo nosotros te dijimos dale para adelante, no hagas nada, no muevas ninguna ficha porque va a ser un problema, y finalmente no jugó, y hoy debería estar jugando con Gimnasia Esgrima de La Plata y tampoco se va a jugar. Es decir que sí, Racing llega sin minutos de fútbol para enfrentar a Nacional. Creo, a ver, formalmente no deberían ni poder haber hecho fútbol contra los sparrings. Yo creo que habrán jugado en algún momento, sobre todo en el cilindro, donde nosotros no tenemos acceso ni podemos ver ningún tipo de entrenamiento, tal vez hayan hecho fútbol, porque no se puede llegar a esta competencia sin realizar minutos de fútbol, es una locura. Está claro. Lautaro, a ver, también hay un tema de principio de deportividad, más allá que estamos hablando de Nacional, que es Nacional de nuestro país, que ya viene con un rodaje determinado, que se reinició acá la actividad y ya vamos a ir por la 11ª fecha y se había retomado en la fecha número 4, o sea, hay una serie de partidos y entrenamientos que ya normalmente hace el equipo tricolor, hay una diferencia grande en cuanto al rodaje, sin ningún tipo de duda. Ahora,
dame una opinión vos, porque yo digo, más allá del tema nacional que es Uruguay y Racing que es argentino, independientemente de eso, hay un principio de deportividad como que se termina perdiendo, se termina reventando contra la pared, si estamos hablando de cada uno de los lugares, cada una de las ciudades y cada uno de los países con este tema de la pandemia. Entonces vas a tener equipos uruguayos, en este caso, revitalizados por el funcionamiento y el trabajo y la actividad deportiva, y vas a tener otros equipos, como es el caso de Racing y otros equipos también, que van a llegar a la Copa con 0 partidos jugados, ni siquiera amistoso. Sí, no lo digo, esto que voy a decir no lo digo en base a esto que está sucediendo ahora, pero ¿en qué momento la competencia le ganó el negocio? Sí, claro. Calculo que en el amateurismo, que no había negocio. Estamos de acuerdo. Lamentablemente es así, hoy por hoy la Conmebol presiona para que se juegue. De hecho, en algún momento aquí en Racing y en otros clubes de la Argentina tenían la esperanza y hasta te diría el dato de que podría llegar a suspenderse este partido y este reinicio de la Copa Libertadores. Te digo que esta esperanza duró al menos hasta la semana pasada y bueno, finalmente hoy por hoy hasta incluso dicen no hay manera de doblegar a la Conmebol, quieren que juguemos y bueno, es el negocio sobre la competencia y la pasión por el fútbol, no queda otra. Claro, yo sé que vos tenés mucha información de Racing y ahora te voy a preguntar en lo deportivo, pero hablame un poquito más a nivel generalizado del tema de los que han dado COVID-19 positivo en las últimas horas. Contame un poco de esta situación de Boca, realmente dura. Hace pocas horas venía la información de que solo 10 futbolistas podían estar en condiciones de entrenar. Estamos hablando que, por ejemplo, los partidos ya la próxima semana, Racing con Nacional van a estar jugando el próximo jueves. Entonces como que los periodos se acortan enormemente a la hora del reinicio de la actividad. Se dice también que en Argentino Junior hay una cantidad de casos importantes, un caso de COVID positivo también Independiente. Contame un poco a nivel futbolístico, en estos entrenamientos y en estos hisopados que marca el protocolo, ¿cuáles son los equipos que están realmente afectados? Bueno, los nombraste vos. Boca dentro de todo va recuperando soldados y le darían los tiempos para llegar dentro de todo con un equipo con mayoría de jugadores que suelen ser titulares al reinicio de la Copa. Argentino Juniors detectó 6 casos y de hecho hoy no se va a entrenar. Tigre detectó otros 2 casos. San Lorenzo detectó el caso de Ubita Fernández ayer. Racing tiene su caso también. Independiente también. La verdad es que yo creo que los clubes lógicamente para ellos no están cumpliendo al 100% el protocolo, y digo esto teniendo en cuenta que hay clubes que entienden que el protocolo habla de entrenar con grupos de 6 jugadores y en teoría así lo hacen. En Racing entienden que el protocolo habla de entrenar con grupos de hasta 10 jugadores y así lo hacen. Pasaron a controlar del Ministerio de Seguridad y constataron que había 10 jugadores y en ningún momento le dijeron nada. Ayer dio positivo Pichud, en realidad en el hisopado que se hizo el lunes. Tanto él como Lucas Núñez, un juvenil de Racing categoría 2002. Dieron positivo, en sí el lunes le hacen el testeo, los resultados están a la noche, por lo cual ellos entrenan con normalidad el día lunes y lo hacen en un grupo de 10 jugadores. Claro. En este grupo de 10 jugadores que, por ejemplo, integró Pichud, está Solari, está Mena, está Soto, está Miranda, está Reñero, está Garré. Hay jugadores que tranquilamente podrían ser titulares. Pichud integró equipo con ellos y formó grupo con ellos. Ayer, martes, estos jugadores, algunos de ellos Solari, Mena, formaron grupo con otros jugadores. Claro. Es decir que si alguno de ellos llegó a contagiarse, también pudo haber expuesto a otros jugadores. Es decir, el viernes en Racing van a realizar nuevos testeos. Si no sale ningún positivo de ahí, es un milagro. Mirá vos, Lautaro, es tremendo la información que nos está brindando, sobre todo en esto último que está diciendo, porque está claro que ahora vamos a estar todos pendientes hasta el viernes a ver si en función de lo que vos muy claramente marcás en cuanto a la información,
se terminan contagiando. No, es el famoso tema de la trazabilidad, o sea, cualquier persona Exacto. que dé un positivo, con quién estuvo en contacto en las últimas horas para saber si esas personas a su vez, haciendo el testeo correspondiente, terminan dando positivo o no. Esto que estás contando, dentro de una situación de protocolo, la verdad, sinceramente, es lo suficientemente extraño, porque en realidad vos el protocolo no lo estás cumpliendo. Porque ningún protocolo te va a marcar que una persona que dio, en este caso un futbolista que dio positivo, haya hecho determinados trabajos con un grupo y después lo cambien para otro grupo. Está claro que esa persona lo que tiene que hacer es aislarla, dejarla unos días en cuarentena y a los días volver a hacer un hisopado a ver si ese hisopado cambia de positivo a negativo. Y antes de reiniciar la actividad, por lo menos esto pasa aquí, tiene que haber un segundo hisopado que dé negativo. Así que es Claro, importante lo que decís vos, pasa es que Lautaro. a Pichud se lo hicieron el lunes. Sí. Obviamente el lunes los resultados se estuvieron a la 1 de la mañana. A la 1 de la mañana ya se sabía que Pichud había dado positivo y Lucas Núñez también. Uh-huh. Automáticamente Pichud se queda en su casa. Claro. No va a entrenar. Pero el resto de los jugadores que compusieron grupo con él, sí. Sí. Y no solo eso, que también después terminaron divididos en distintos grupos que se formaron el día martes. Entonces, nada, es esperar al viernes Claro. y que los hisopados den negativo. La verdad, ojalá, pero bueno, se expuso demasiado, me parece. Claro, vos lo que estás diciendo claramente es, bueno, Pichud tuvo contacto con un grupo. Ese grupo, Pichud fue aislado, bárbaro, pero ese grupo Sí. después tuvo contacto con otros compañeros de otros grupos. Sí. Y ahí en este Sí, tema de la trazabilidad, quizás, como bien decís vos, va a ser un milagro si todos los resultados te terminan dando negativo. Está claro que la Conmebol tiene un tema económico y comercial por encima de lo deportivo, como también lo señalaste muy claramente y muy enfáticamente, a tal punto que termina aumentando la lista de 30 a 40, diciendo, bueno, si alguno se contagia, bueno, vamos a aislarlo, córranlo y que pongan a otro, cosa que me parece absolutamente lamentable. Pero bueno, es como se está manejando la Conmebol en este momento. Sí, hay muchos intereses de por medio, televisación principalmente, y bueno, es lo que te decía antes, el negocio una vez más le gana a la competencia y a la pasión por el fútbol, que ya le viene ganando hace un montón de tiempo, y bueno, el show de continuar. Claro. Esto es así, y al menos por ahora la Conmebol parece no quebrarse en ese aspecto, así que la solución que dio fue a el cupo, metan 10 jugadores más en la lista de buena fe y listo. Claro. Así que es desparejo, sería desparejo si sucediera con Uruguay, con Bolivia, con Paraguay, con Chile o con quien sea, y Argentina estuviera a 10 puntos. Claro, sí, está claro. Es desparejo. Lo veo así, me parece que por una cuestión de salud y de ser humano, lo más humano posible, tendrían que ser conscientes de lo que está sucediendo aquí también. Sí, exactamente. Bueno, yo no sé si esta pregunta es fácil de contestar. Uno dice, bueno, ¿con qué Racing nos vamos a encontrar? Y vos que estás todos los días siguiendo la información de Racing, con esta realidad que está viviendo, me imagino que hasta vos mismo te lo preguntás, ¿con qué Racing nos vamos a encontrar el día del partido con Nacional? Mira, en condiciones normales, es decir, si no existiera el coronavirus, es complicado sacarle un equipo a BKCS. Ajá. Porque lo planea de acuerdo al rival de turno. De pronto, te doy un ejemplo, contra San Lorenzo, el torneo que pasó, Lisandro López iba a ser titular, capitán, y faltando 15 minutos jugó Reñero. Claro. Es impredecible BKCS en condiciones normales. Imagínense ahora que no cuenta con Pichud, que Neri Domínguez trabaja de manera diferenciada y suele ser titular, y a mí me dicen que va a llegar, que Soto volvió a trabajar de manera diferenciada, no suele ser titular y suele ser titular Mena, pero es una alternativa, que Lisandro López está trabajando aún hoy de manera diferenciada, vamos a ver qué sucede en el doble turno de hoy, que Matías Rojas sigue trabajando de manera diferenciada por lo menos hasta ayer. Ellos dos vienen de recuperarse o se están recuperando, mejor dicho, de una distensión en el recto anterior de la pierna izquierda, y bueno, por ahora son los jugadores caídos, cuenta con Arias, cuenta con Sigali, eso es bueno por ahora.
pero bueno, yo creo que va a estar todo muy atado a lo que suceda después del viernes. Después del viernes, exactamente. Ante la eventualidad de la baja de Pichud, por esto que estamos explicando y charlando, ¿quién podría ser su sustituto? Mirá, aquí Becasese, desde que llegó a Racing, no digo desde este mercado de pase, desde que llegó a Racing pidió un lateral por derecha. No se lo cumplieron en enero y no se lo cumplieron ahora. Uh-huh. Estuvo la posibilidad de hablar muy por arriba con Fernando Torrent, porque terminó recalando en Rosario Central ahora y que venía de quedar libre en Arsenal. No terminó llegando a Racing. Y entonces tiene que ensayar con lo que tiene. La vez pasada, en enero, cuando llegó y entendíamos que no le gustaba Pichud, probó con Montoya. El chaqueño no jugó bien. La verdad es que defensivamente falló mucho. Estuvo atado desde lo ofensivo que le correspondía en esa tarea y no rindió. Pichud volvió a su puesto natural y desde ahí no salió más. Bueno, ahora le toca salir. ¿Qué aparece como alternativa? Otra vez Montoya. Aparece Augusto Solari, que viene de recuperarse y todavía no jugó desde entonces, de recuperarse una lesión de ligamentos cruzados. Está Juan Cáceres, un chico de inferiores. Y una posibilidad también se abre para Fabricio Domínguez, el uruguayo, que estuvo a préstamo en Tigre, y que de todos los jugadores que estaban a préstamo en otros clubes, alrededor de 20, fue el único al que Sebastián Becasese le dio una oportunidad para al menos quedarse en Racing. Uh-huh. Esas son las alternativas hoy por hoy. 4 natural, ninguno, porque hasta el propio Cáceres, si bien en reserva juega de 4, naturalmente él, cuando llegó a la academia, jugaba de extremo. Claro, claro. O sea, serían extremos adaptándolos a la función de lateral, digamos. Exacto. Claro. Lautaro, ¿cómo está el tema hoy en Argentina? Porque la información llega en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, situaciones realmente complicadas. Mira, te pongo un ejemplo. Yo lo charlaba con algunos amigos. Tenemos amigos argentinos que viven acá, que trabajan acá en el centro, que también han vivido en Avellaneda y tienen familia allí. Entonces yo le decía, ¿qué pasa? Ojalá que esto no pase, ¿no? La verdad, si se da el partido y hay una situación puntual donde un jugador se lastima y por la gravedad de la lesión, rápidamente hay que llevarlo a un nosocomio privado. ¿Qué tenés ahí en la vuelta para quedarte tranquilo de que por ahí de repente no te terminás contagiando de COVID-19? Yo averiguaba con algunos amigos en Fiorito mismo y me decían que ahí hay un sanatorio que está bastante caído, bastante tirado en función obviamente de las posibilidades que puede brindar en ese sentido desde el punto de vista de la salud. Contanos un poco cómo es ese tema. Mirá, lo más cercano que tenés a la cancha de Racing, que es a metros, es el Hospital Fiorito. Uh-huh. El Hospital Fiorito es un hospital del Estado y como todos los hospitales del Estado sufren la falta de insumos y cuentan, sí, con el esfuerzo de los profesionales. Claro. Son hospitales públicos que la verdad intentaron ser mejorados, pero que no llegan a cumplir con las expectativas y con las necesidades muchas veces básicas y que terminan siendo tapadas estas necesidades con el profesionalismo de los médicos. Claro. Eso es lo más cercano que tenés, un hospital que así todo te ayuda y te salva en momentos difíciles. Alguien me dice, cuando tenés una urgencia anda a un hospital público, no vayas a una clínica porque te dan 1000 vueltas con todos los protocolos. Bueno, el Fiorito te salva. Ahora, si vos esperás que el Fiorito tenga toda la disposición y la nueva tecnología, no contás con eso. Claro. Sí contás en cercanías al estadio de Racing. Yo no creo que si a algún jugador le pasa algo acá lo lleven al Fiorito, lo llevarán a Capital Federal, que está a 10 minutos. Claro. Sí, se entiende. Contanos un poco cómo está la situación hoy de la pandemia. Está claro que Argentina tomó una determinación a través de la decisión del Poder Ejecutivo, del propio gobierno, del aislamiento obligatorio, que no termina dando resultado. Yo a veces miro para Brasil, Lautaro, y digo, la desidia de Bolsonaro, miro para Argentina y digo, lo estricto en cuanto a las resoluciones, por lo menos de decretos del gobierno, y pareciera ser los extremos de esta situación que ninguno de los dos termina dando resultado. Y por ahí aparece humildemente Uruguay con una, yo no sé si situación de cultura en el uruguayo, pero con una sugerencia permanente en todo momento, cada 5 minutos, del gobierno, no
siendo cosa obligatoria en algunos aspectos fundamentales, quizás sí en otros puntuales, de actividades puntuales digo, pero es como lo que termina dando mayor resultado. ¿Por qué si hubo una obligatoriedad justamente de quedarse en su casa, de no salir, no les termina dando resultado, y hoy después de tantos días en Argentina y concretamente en Buenos Aires y Gran Buenos Aires se sigue lamentablemente padeciendo esta situación en función de los números? Mirá, yo te voy a hablar con el diario del lunes y es mucho más fácil que hacerlo sobre el pucho como lo tuvo que hacer aquí el presidente. Con el diario del lunes te digo, la gente se cansó, y con razón, porque los tiempos se hicieron eternos. Claro. Con el diario del lunes pienso que con cerrar las fronteras y que no salgan ni entren aviones, salvo los argentinos que estaban dando vueltas por distintas partes del mundo, con su hisopado correspondiente, con todo, pudieran entrar, y a la población dejarla trabajar, tomando medidas muy fuertes desde lo sanitario, pero dejarla trabajar, y en el momento en que esto iba a empezar a empeorar, que todos lo decían que era en junio, julio, extremar y hacer una cuarentena, si querés, más fuerte, con la gente que se quede en su casa y salga por lo básico y lo más necesario. Nadie sabía cómo tratar el tema, y se arrancó por lo más fuerte. Claro. Y claro, cuando llegó el peor de los momentos, la gente ya estaba muy cansada de lo laboral, porque no podía salir a laburar, y no salía a laburar hace mucho tiempo. De hecho, hay gente que está sin trabajar todavía. Pongo el ejemplo de los gimnasios, ni que hablar de los bares y los restaurantes que pudieron abrir hace muy poco con un sistema de mesas afuera. Y bueno, quizás hoy hubiera sido prudente que estemos todos tranquilos y guardados, ya con una base económica que hubiese llegado por lo menos hasta estos tiempos, y quizás la gente hoy se lo aguantaría. Pero pasó tanto tiempo que es insoportable, claro, desde lo económico y de lo psicológico también. Entonces la gente se hartó y ya está acá, y vida, te diría, casi normal. Hasta la gente, algunas personas se resisten a usar el barbijo, y no es joda. Uh-huh. No es joda. Entonces, nada, creo que con el diario del lunes, e injustamente quizás digo que se cortó todo muy rápido, y por ahí el momento de hacerlo era en estos últimos meses. Claro. Lautaro, ¿cómo está el tema de los fallecimientos y de los casos activos en las últimas horas? Bueno, asciende cada día. Mirá vos. Asciende cada día, ya superando los 10.000. Entonces, nada, te encuentras en el peor de los momentos, con el país liberado, o con el pueblo liberado y cansado. Entonces, no ayuda. Bien. ¿Habría alguna posibilidad de situación tipo, digamos, emergencia, que pudiera condicionar la llegada de los planteles justamente a Argentina en esta burbuja que pretende hacer la Conmebol, en función de que falta todavía una semana? Entiendo que no, porque esto está hablado entre los gobiernos, y de hecho la Argentina el otro día fue uno de los últimos, junto con Uruguay, si no me equivoco, en dar el visto bueno para que el tránsito de los planteles tenga una excepción, es decir, entrar y poder salir. Uh-huh. Y dado este visto bueno, entiendo que la Conmebol va a hacer fuerza para que esto no suceda, y no se limite a los planteles a poder circular. Lo que yo me pregunto, no sé, nosotros los periodistas, bueno, solemos viajar, calculo que no vamos a viajar. De hecho, acá en Racing, para que vayan sabiendo los colegas que vengan, o si alguno pensaba venir, uh-huh, que no creo, la conferencia de prensa va a ser vía mensaje de texto. Vía mensaje de texto, seguramente manden las preguntas por mensaje de texto. Sí, me dijeron, las preguntas se mandan cuando termina el partido o minutos antes, y una persona de la Conmebol se las va a estar leyendo a los protagonistas,
yo estoy acreditado solamente para eso. Los únicos que pueden ingresar al campo de juego o a la cancha son aquellos periodistas y camarógrafos que pertenecen a la transmisión oficial, y se terminó la historia. Claro. A ver el partido por televisión. Claro, está claro. Está claro también que hay otros equipos argentinos que tienen que salir, caso River Plate, e ir a jugar a una ciudad como San Pablo, ¿no? ¿Cuál es el tema? Que prácticamente en Brasil están todos contagiados. Esa es la verdad del tema. Entonces, también es todo un problema. Yo reitero, para mí la Conmebol tomó una decisión absolutamente equivocada. Yo entiendo que las situaciones comerciales y adelantos de dinero por derecho de televisión están sobre la mesa, lo puedo entender. La sensación que me queda, Lautaro, no sé cómo la ves vos desde la vecina orilla, es que están desesperados por terminar la fase de grupos, y me parece que no se sostiene esta situación en cuanto a la forma de disputa hasta que termine la Copa en estas condiciones, y que próximamente después de la fase de grupos buscarán una ciudad, tal vez quizás sea Montevideo, por el tema de los números y lo chato que tenemos la curva justamente de la pandemia, para que en definitiva octavos o eventualmente cuartos de final y las instancias finales de la Copa se pueda jugar en un solo país, mejor dicho, en una sola ciudad, como hicieron, por ejemplo, en Europa con Lisboa. Es la sensación que me queda. Ojalá no es una mala idea centralizar todo, con los cuidados necesarios para armar ahí sí una burbuja de verdad, que no se rompa fácilmente como está sucediendo ahora, en la que los jugadores vuelven a las casas o te hacen un testeo un sábado, el domingo te vas a tu casa y volvés a concentrar el lunes. Entonces no es una mala idea, está bueno, resolvería bastante en cuestión de tiempo, sobre todo sabiendo que acá por lo menos el campeonato argentino no va a arrancar, y no está mal la idea, no está mal. Ojalá que esta desesperación por volver a la competencia termine de resolver la fase de grupos, que va a durar hasta octubre, y bueno, ojalá que lo resuelvan, aunque sea en un solo lugar, o que se suspenda, que sean humanos, y que se den cuenta que no está fácil la situación. Exactamente. La última, agradeciéndote este informe muy concreto, muy contundente que nos ha marcado, cosa que mucho agradecemos. ¿Cómo ves vos la relación hoy de Chiqui Tapia con la Conmebol y concretamente del presidente de la AFA con Alejandro Domínguez? Es raro, es una relación de conveniencia, siempre lo va a ser, siempre lo va a hacer. Respetar al de mayor poder, en su caso, en su momento Grondona, sin serlo, manejaba absolutamente todo, sin ser el presidente de la Conmebol, manejaba absolutamente todo. Augusto Piacere, hoy no es así, hoy la Conmebol maneja realmente el fútbol sudamericano y es como debe ser, siempre y cuando no nos sumerjamos en la corrupción del fútbol en sí y del negocio del fútbol. Y yo creo que hoy no solo Chiqui Tapia, creo que los gobiernos también aceptaron y tuvieron relación directa con la Conmebol en estos casos, y quedó a las claras que sucedió esto, abriendo las fronteras para que haya libre circulación. Alguien me decía antes de que, y sobre todo cuando se rumoreaba que por ahí no se jugaba y no comenzaba, me decían que no querían que el gobierno argentino sufra la presión de lo que es la Conmebol. O sea, el gobierno argentino respondiendo, o los distintos gobiernos, y no te digo arrodillándose, pero sí dándole la mano a una institución que debería ser más frágil que el gobierno de un país, y no fue así. Claro, terminaron cediendo los países sudamericanos. Claro, lo que pasa es que hablamos de Conmebol, como hablamos de FIFA, estamos hablando de una multinacional, porque más o menos es las mismas características, y lo que está claro es que hay un presidente y un gobierno que obliga a la gente, como bien lo explicaba vos, durante tantos días, y que después le hable el grifo para que se dispute una fusta deportiva por más importancia que tenga la Copa Libertadores. Entonces, la posición del presidente ante los propios argentinos queda absolutamente desarticulada. Me parece que pasa por ahí el tema. Sí, pero bueno.